continuar con el segundo tema del módulo 2, que se denomina Estatuto de la Organización Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento, según Resolución Ministerial 205-2010 del Ministerio de Vivienda. En el año 2010, justamente el 27 de diciembre del 2010, se aprueba la Resolución Ministerial 205-2010, en donde se resuelve aprobar las definiciones básicas contenidas en el anexo 1, que forma parte de esa resolución, y también aprobar el modelo de estatuto para el funcionamiento de las organizaciones comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales, ¿no? El cual es el anexo 2, que también forma parte de esa resolución. Aprobar el modelo de reglamento de prestación de los servicios de saneamiento que regula la relación entre los usuarios del servicio y la organización comunal. Entonces, ese es el tercer punto, ¿no? Que también forma parte de la resolución. Y cuarto, las organizaciones comunales podrán adicionar capítulos y artículos a los modelos que están aprobados, siempre y cuando ello no implique su desnaturalización. Eso es lo que especifica esta resolución ministerial. Aparte de ello, tiene dos disposiciones, ¿no? Una disposición complementaria final y una disposición complementaria transitoria. En esta primera disposición única dice, ¿no? Del registro de supervisión y fiscalización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 175, que era de la anterior ley, ¿no? Todas las organizaciones comunales para la prestación de los servicios de saneamiento en centros poblados rurales constituidas o las que se constituyan deberán registrarse en la municipalidad a cuya jurisdicción pertenecen, quien supervisará y fiscalizará los servicios que prestan. Hasta la actualidad sigue siendo así. Sigue siendo así, a pesar de que la 1280 amplía funciones a las UNAS, eso ya lo hemos visto en el módulo 1, ¿no? Cuáles eran las responsabilidades de las UNAS. Entonces, a pesar de que las UNAS tiene la competencia normativamente, pero todavía no lo está ejerciendo. ¿Por qué? Porque no tiene aprobados sus reglamentos. Entonces, mientras tanto, la municipalidad sigue haciéndose cargo de esta responsabilidad de supervisión y fiscalización de la prestación de servicios en el ámbito rural, el cual tiene que ir informando a las UNAS periódicamente, ¿no? Entonces, no sé si lo estarán haciendo, pero lo tienen que hacer según norma. Y la disposición complementaria transitoria, única también, habla del plazo de adecuación, en donde les dan 180 días para su adecuación. Ojo, porque sabemos, y nuevamente reitero, como lo he dicho en el primer tema, de que las JAS que existen, las JAS que operan, administran el servicio de agua actualmente en las comunidades, ya vienen trabajando años, muchos años atrás. No sé, será pues el 12º, tercero, de repente el 100º número de JAS que está prestando servicios en la actualidad, ¿no? Entonces, pero no cuenta con una acta de constitución, motivo por el cual se tiene que realizar la constitución de la organización comunal en un libro nuevo. Entonces, a ese procedimiento se le llama adecuación, en cumplimiento de las normas que se dictan. Correcto, eso hay que entender también como técnicos, los que queremos trabajar en el tema. ¿Qué materiales de apoyo hemos encontrado? Explorando y revisando lo que seguramente ustedes también han entrado al internet y pueden seguir buscando, ¿no? Si es que hubiese más, a buena hora. Tenemos acá dos ayudas que son manuales, ¿no? Guías que han elaborado diferentes instituciones referidos a lo que es el estatuto y reglamento de la prestación de servicios de saneamiento de la organización comunal, de la JAS, ¿no? Entonces, acá tenemos el manual del proyecto SABA, de la cooperación suiza, que se ha actualizado al año 2015, ¿no? Esto está actualizado al 2015, porque la mayoría de los manualitos que van a encontrar de Sambasur todavía en los años 2008, 2004, elaboraron sus manuales, eso es lo que van a encontrar, que ya está un poquito desfasado, ¿no? Pero este reglamento de estatuto ya está en el marco de la 205-2010. Y acá tenemos otro manualito que es de la Municipalidad Distrital de Limatambo, elaborado por el ingeniero José Gabriel Vázquez Urbina, quien también ha tenido la amabilidad de sistematizarlo, ¿no? Darle forma y utilizar seguramente para los fines que pudiera haber como municipalidad y entregarles a sus JAS, ¿no? Y eso es lo más importante, de que estos manualitos se puedan reproducir, ya sea blanco y negro o a color, y se pueda distribuir
a las organizaciones comunales para que lo tengan y lo puedan manejar, lo tengan presente, ¿no? Entonces, aparte de ello, nosotros les vamos a facilitar en el curso, aparte de estos 2 manuales, les vamos a facilitar el texto en Word, listo para que ustedes puedan trabajarlo. El estatuto. El estatuto es el instrumento que formaliza el funcionamiento de la organización. Tiene fuerza de ley sobre sus miembros y define de manera cómo va a funcionar esa organización comunal. Sus normas, sus valores, en ellos tiene que considerarse la finalidad. No debe verse solo como un requisito, sino como el documento rector de donde se van a desprender los otros instrumentos. El estatuto es el instrumento pilar, el instrumento más importante de la organización comunal. ¿Entendido? De ahí salen los demás instrumentos de gestión. Eso así tenemos que entender nosotros como técnicos, como especialistas en el tema, tenemos que entenderlo claramente esto. No es un requisito, ¿no? Eso tenemos que hacer entender a la JAS. Y de esa manera, para que ellos puedan tenerle respeto y tengan la consideración necesaria y la aplicación de este estatuto para los fines que vengan de acuerdo a la problemática, de acuerdo a los casos que se presenten en su comunidad. ¿Por qué es importante el estatuto de la JAS? ¿Por qué? Porque este estatuto señala las orientaciones generales de las actividades que deben de cumplir la asociación, así como las obligaciones, los derechos de los miembros, ¿no?, de los diferentes usuarios, y el estatuto es un instrumento legal que debe ser cumplido y respetado por todos los miembros de la asociación a fin de alcanzar los objetivos de esta, ¿no?, y garantizar la sostenibilidad de los servicios, principalmente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios que están prestando. ¿Quiénes elaboran y aprueban el estatuto? ¿Quiénes lo elaboran? El estatuto es elaborado por los directivos de la asociación, quienes deben someterlo a consideración en Asamblea General para que sea debatido y aprobado por los asociados. Pero si vamos a constituir uno nuevo, recién, ¿quién lo debe elaborar? Ya lo hemos indicado. Si es una constitución de cero, siempre vamos a tener los gestores, los promotores, la parte social del proyecto, o en todo caso, si no tenemos proyecto, la municipalidad, la ATM, el responsable de ATM con su promotor, asistente, etcétera, que mejor si lo hace él mismo, ¿no? Porque hay ATMs que sus promotores, sus asistentes son unos tromes, unos capos, y el ATM cuando va a la asamblea no sabe solucionar los problemas. Entonces, los ATMs tenemos que estar ahí bien preparados, ¿no?, para poder apoyar y brindar la asistencia técnica adecuada a las organizaciones comunales. Procedimientos para la elaboración y aprobación del estatuto y reglamento de la JAS. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir, ¿no? Entonces acá le estamos poniendo reglamento más, ¿no?, de pasadita, pero ojo que el objetivo de este tema es ahondar, profundizar el tema del estatuto. El reglamento es un tema adicional que le estamos incorporando para que ustedes tengan la información y los materiales. El Consejo Directivo de la JAS elabora el estatuto y el reglamento de la JAS. La Asamblea General de Asociados expone y mejora el contenido del estatuto y reglamento de la JAS. Finalmente se tiene que levantar una acta aprobando el contenido del estatuto de la JAS y finalmente se tiene que levantar la acta aprobando el reglamento, ¿no?, tanto el estatuto como el reglamento. Entonces, acá de alguna manera nos precisa cuáles son el procedimiento que debería seguir para la elaboración del estatuto, pero considerando los 7 pasos de la constitución de una JAS, el estatuto tiene que haberse elaborado antes de la elección del comité electoral. Y esto se debió haber realizado y se debió haber expuesto en esa asamblea, en esa primera asamblea. En esa primera asamblea se debió explicar los contenidos del estatuto, cómo se va a elegir, qué responsabilidad, qué función va a tener el presidente, secretario, tesorero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se va a desarrollar, cuál va a ser la modalidad de elección, todo se tenía que detallar en esa primera asamblea. Los contenidos mínimos del estatuto, de acuerdo a la resolución ministerial 205-2010, son estas, ¿no? Capítulo 1,
denominación, domicilio, duración, objeto y registro. Capítulo 2, de los asociados de la organización comunal, todo sobre los asociados. Capítulo 3, el órgano de la organización comunal, cuáles son esos órganos. Subcapítulo 1, de la Asamblea General, subcapítulo 2, del Consejo Directivo, y subcapítulo 3, del fiscal, ¿no? Estos que son los órganos. Entonces, se detalla también ahí, ¿no? Las responsabilidades, funciones, competencias, etc. Capítulo 4, de las elecciones. Mira, justamente ahí está cómo se va a dar la modalidad de elección. El capítulo 5, los libros de la organización comunal. ¿Qué libros debe de tener principalmente, de acuerdo a la 205? Capítulo 6, del patrimonio de la organización comunal, ¿no? ¿A qué se le llama patrimonio de la organización comunal? Su mesita, su sillita, su jashuasi, sus tuberías, sus insumos, la cuota familiar, los instrumentos propios, de repente hay manuales, guías, libros, no sé. Todo es patrimonio de la JAS, incluyendo lo que hay afuera, que sería la tubería, los accesorios, etc., ¿no? El capítulo 7, de la solución de conflictos, ¿no? También hay un punto donde se toca cómo la JAS tiene ese rol, el Consejo Directivo de la JAS tiene ese rol de discutir, tratar de solucionar el conflicto, y luego se lleva a una asamblea general de la JAS y cuáles son los procedimientos, y si es que no se soluciona, a dónde deberíamos de recurrir. Todo eso también está en el estatuto. Capítulo 8, de la modificación del estatuto y disolución y liquidación de la organización comunal, ¿no? Como último. El objetivo de la JAS es, pues, una organización comunal se constituye sin fines de lucro, ya lo hemos dicho anteriormente, con el objeto de asumir la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento y garantizar la dotación de agua clorada apta para el consumo humano en el centro poblado rural de X. Correcto. Entonces, ese es el objetivo de la JAS. Un poquito detallando los puntos más importantes, el capítulo 2 nos habla de los asociados de la organización comunal, ¿no? ¿Cuáles son esos asociados? ¿O qué requisitos se tiene para ser asociado, ¿no? Según el artículo 6 de este estatuto, para ser asociado a la organización comunal se debe cumplir los siguientes requisitos. 3 requisitos. A, acreditar vivir en el centro poblado rural, ¿no? Mira, 1, ¿no? Asociado, acreditar vivir en el centro poblado rural. B, inscribirse en el libro padrón de asociados de la organización comunal. Tiene que estar en el libro padrón. Y 3, efectuar el aporte a que se refiere el artículo 7 del presente estatuto, ¿no? Entonces, los aportes. En el artículo 7 justamente habla de la cuota de inscripción. ¿Qué cosa es esta cuota de inscripción? A ver, para ser asociado en una organización comunal debe efectuarse un aporte que puede estar constituido por las jornadas de trabajo de la organización comunal en las faenas de construcción, rehabilitación, mantenimiento de los sistemas y o el pago de una cuota de inscripción que fijará la Asamblea General. Ojo, entonces la mayoría opta por lo último, ¿no? Que es una cuota, un monto que se fija. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto una JAS allá por Apurímac que cobra 300 soles la inscripción, ¿no? Para la cuota de inscripción para ser asociado de la JAS. Es un pago único que te da derechos de voto, etcétera, etcétera, formar parte de la asociación. Entonces, ¿cuánto te cobra la EPS en una instalación? ¿No? ¿Cuánto te cobra? 700, 800, 1000, depende del lugar, ¿no? Entonces, creo que esta cuota de inscripción es legítimo y se tiene que cumplir, ¿no? Derechos y obligaciones de los asociados. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los asociados? El artículo 8 de ese estatuto detalla, ¿no? Justamente los derechos. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Directivo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6, ¿no? Que nos ha indicado. B, tener voz y voto en la Asamblea General. Representar y hacerse representar en la Asamblea General. Vigilar la gestión del Consejo Directivo. Ojo, no solamente el fiscal vigila, sino también el asociado, el usuario, tiene ese derecho de vigilar. Gozar de todos los beneficios que pueda producir la organización comunal.
Si la organización comunal es próspera, le va bien, gestiona adecuadamente sus recursos, tiene un patrimonio grande, ¿no? El usuario, el beneficiario, es también tiene que beneficiarse de todo ello, ¿no? Convocar a la Asamblea General siempre que lo solicite, cuando menos un número de asociados que represente el 20% del total de los asociados hábiles, ¿no? También los asociados se pueden juntar el 20% y convocan a una asamblea. No solamente hay que esperar de que el consejo directivo lo llame, ¿no? nos convoque, sino también los asociados lo pueden realizar de acuerdo a este inciso F del artículo 8 del estatuto, según la resolución ministerial 205-2010. Obligaciones de los asociados, ¿cuáles son? Participar en las jornadas de trabajo de la organización comunal convocadas por esta a través del consejo directivo. Faenas, ¿no? Las faenas, las jornadas, las limpiezas, desinfecciones del sistema, etcétera. Entonces, eso se tiene que, el asociado tiene la obligación de participar. Pagar las cuotas aprobadas por la Asamblea General. ¿Cuáles son las cuotas? Ya sabemos que es la cuota familiar y hay cuotas extraordinarias, que son dependiendo de la necesidad. Entonces, eso también tiene la obligación de pagar. Participar activamente en las acciones de la organización comunal. Actividades sociales, participación en desfiles, pasacalles, concursos de jazz. De repente la municipalidad está organizando alguna actividad como las jazz ferias, yo no sé, tiene que participar activamente el asociado. Cumplir con las normas establecidas en el presente estatuto y el reglamento de prestación de servicios de saneamiento del centro poblado rural. Y cumplir las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, básicamente, los más importantes son esos derechos y obligaciones de los asociados. En el subcapítulo 1, ¿no? Ya cuando habla de los órganos de la organización comunal, ¿no? De la asamblea. Entonces, en el subcapítulo 1 justo habla de la asamblea, ¿no? La asamblea. La asamblea y el artículo 10 nos dice, ¿no? ¿Cuáles son esos órganos de la organización comunal? Y tenemos la Asamblea General, que es la máxima autoridad, el máximo órgano de decisión y autoridad en la organización comunal, está integrada por todos los asociados inscritos en el libro padrón de asociados. Recuerden que después de la Constitución, el Consejo Directivo debió haber actualizado y llenado el libro de asociados familia por familia, ¿no? Entonces, esta Asamblea General está conformado por todos esos asociados, ¿no? Y es la máxima autoridad del máximo órgano de decisión. Fiscal. El fiscal es elegido en Asamblea General para supervisar, fiscalizar y defender los intereses de la organización comunal. Eso también ya muchos de ustedes lo saben. El fiscal no es parte del Consejo Directivo. Durante muchos años, yo recuerdo cuando tenía promotores y yo era responsable de ATM, pensaban que el fiscal era parte del Consejo Directivo, ¿no? Se elegía junto con el Consejo Directivo. Al fiscal le ponían en la colita todavía para la juramentación. Entonces, no es así, ¿no? Entonces, eso se ha corregido, se ha ido entendiendo mejor y ahora ya ojalá lo tengamos más claro. El fiscal es un órgano de la organización comunal aparte que está conformado por una persona y tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar y defender los intereses de esa organización, de ese padrón, de esos grupos de asociados. Consejo directivo, ese sí es el consejo directivo, ¿no? El grupo de personas elegidas en Asamblea General y son los responsables de la organización comunal. Presidente, secretario, tesorero y 2 vocales, ¿correcto? Principales funciones de la Asamblea General, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos al órgano más de mayor jerarquía, de mayor peso. Definición. La Asamblea General es un máximo órgano de decisión y autoridad de la organización comunal y está integrada por todos los asociados inscritos en el libro padrón. ¿Cuáles son sus funciones? Acá tiene, ¿no? Hasta la N, aprobar el plan operativo anual, el presupuesto anual, la cuota de inscripción, la cuota familiar y las cuotas extraordinarias. Aprobar el reajuste de la cuota familiar. Ojo, hace 10 años están pagando 50 céntimos, un sol. No quieren reajustar. La asamblea tiene que ponerse de acuerdo previo un adecuado sustento del plan operativo. Eso vamos a ver más adelante, pero ya tenemos que estar recordando
de que es una función de la Asamblea, ¿no? Aprobar el estatuto de la organización comunal y sus modificaciones, aprobar el reglamento de prestación, elegir a los miembros del consejo directivo, al fiscal, de acuerdo si es con comité, sin comité, pero tienen que elegir. Remover a los miembros, también tienen esa función de remover. ¿Qué pasa si el presidente que han elegido se ha ido a Lima todo un año, nunca ha regresado? Entonces, no han debido de quedarse con los brazos cruzados, han debido ya de designar a un nuevo presidente, ¿no? Subir uno de los miembros y elegir para completar a ese miembro. O sea, hay varias formas de hacerlo. Convocar a sesión de consejo directivo cuando lo considere conveniente, aprobar la firma de contratos, convenios con instituciones públicas privadas, aprobar la firma de contratos, convenios con organizaciones no gubernamentales, con empresas, etcétera, aprobar las sanciones de los usuarios, implementar las políticas emitidas por el ente rector, absolver los reclamos presentados por los usuarios o asociados, acordar la disolución y liquidación de la organización comunal y otras que estén relacionadas con la prestación del servicio de saneamiento en el ámbito rural. ¿Y cuáles son las funciones, ¿no? ¿Qué cosa es el consejo directivo propiamente, ¿no? Definición: el consejo directivo es un órgano responsable de la administración de la organización comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestión y administración de la organización comunal. Y el artículo 17 nos habla de la composición. El consejo directivo debe estar compuesto como mínimo por 5 miembros. Un presidente, un secretario, un tesorero, 2 vocales. La Asamblea General deberá procurar que por lo menos 2 de los miembros del consejo directivo sean mujeres, ¿no? La cuota de género, que también ya lo hemos explicado. El artículo 19 nos habla de las funciones del consejo directivo. De acuerdo al estatuto, la 205-2010, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, son 23 funciones. Detallarlo nos cansa, ¿no? Pero los más importantes: administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento. 2, velar por el patrimonio de la organización comunal. 3, convocar a Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el presente estatuto y a la Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere conveniente. Recaudar la cuota de inscripción, la cuota familiar, las cuotas extraordinarias, entre otros. Rendir cuentas a la Asamblea General. Todos esos recursos se administran, no solamente los recursos, sino las gestiones realizadas por este órgano, ¿no? Nadie se recuerda de hacer la rendición de cuentas de su gestión. Solamente piensan en rendir cuentas de lo que han cobrado, ¿no? Hemos gastado en esto, aquello, no. La rendición de cuentas es integral, es de los recursos económicos, pero más importante que eso es la gestión que ha realizado este consejo directivo, y hay que enseñarles a elaborar esa rendición de cuentas. Y justo hablando de la rendición de cuentas, el artículo 20, ¿no?, el estatuto también dice que el consejo directivo deberá rendir las cuentas de por lo menos 4 veces al año. ¿Qué les parece? 4 veces al año. Al menos una vez cada trimestre, la Asamblea General, previa aprobación del informe de ingresos, egresos elaborado por el tesorero, el consejo directivo deberá rendir o remitir copia simple del informe de ingresos y egresos presentado a la Asamblea General de la organización a la municipalidad distrital de su jurisdicción. Entonces, esta rendición de cuentas económica lo tienen que hacer 4 veces al año para que haya confianza, para que haya confiabilidad de parte de los usuarios y no haya morosidad. ¿Por qué hay tanta morosidad? A ver, si tú haces una encuesta rápida de 5 o 6 preguntas y lo pasas ahí en tus usuarios, te vas a dar con la sorpresa de que nadie confía en el consejo directivo, de que piensan que el consejo directivo se lo toma en su traguito, se lo picha en su coquita, ¿no?, se lo toma en su gaseosa, no sé, pero se lo gasta en otras cosas que no tiene que ver con el servicio. Entonces, esa desconfianza se da porque justamente no se da la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, es importante de que se dé esta rendición y que después de cada rendición, el ATM debería de exigir a la JAS que le emita el informe, o por lo menos una fotografía del papelote, tanta cosa, ¿no? Porque la rendición normalmente lo más adecuado es que lo hagan en un papelote bien detallado, ¿no?, con ingresos, egresos, etcétera, con algunas boletas, facturas o declaraciones juradas que prueben en los gastos, y con ello ya se puede rendir, ¿no?, hacer la rendición económica. Y eso mismo, una foto
con un pequeño oficio se le dice, ¿no? En asamblea tal, con fecha tal y rendido, aquí está la fotografía, aquí está el resumen. Listo. Y el consejo directivo de la JAS, ya saben que son 5 miembros, cada uno de ellos tiene una función, una responsabilidad. Eso también es importante, incluso eso hay que pegarlo en el Huasijás, en el salón comunal, en algún lugar hay que pegarlo, ¿no? Y hay que ir repasando cada vez que hay oportunidad. Si no, se olvidan de sus funciones, y si se olvidan de sus funciones ellos mismos, los asociados, los usuarios, peor será, pues, ¿no? No se recuerdan nada. Entonces es importante ir reforzando siempre permanentemente en el año. Cada uno de ellos tiene su función y está especificado en el artículo 21, 22, 23, 24 y en el subcapítulo 3 del fiscal, ahí están todas las funciones de todos los que integran el Consejo Directivo de la JAS y también del otro órgano que es el fiscal propiamente, ¿no? Que está en otro colorcito. Entonces, esto es lo importante en este estatuto, que se especifica las funciones de ellos. Todavía no vamos a tocar las funciones, no vamos a detallar ahora, porque es parte de otro tema, pero sí ya lo estamos mencionando de manera general. Y el artículo 29 nos habla de la retribución, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 29? El cargo de miembro del consejo directivo se ejerce sin recibir ninguna retribución económica, sueldo o remuneración. Sin embargo, ojo, sin embargo, la Asamblea General puede acordar otorgarle algún tipo de beneficio. Hay muchos beneficios que podrían darse, ¿no? Eso depende de que la Asamblea lo fije bien y lo incorpore en el estatuto. Si está en el estatuto, bien claro, bien definido, aprobado en acta, se tiene que cumplir. Y incluso podría motivar a que los usuarios o los asociados quieran ser parte del consejo directivo, ¿no? Entonces, eso habría que evaluar muy bien. Capítulo 4 de las elecciones. El artículo 37 habla del comité electoral, justamente, ¿no? De acuerdo a los 7 pasos para la constitución de la JAS que hemos visto en el anterior tema, el comité electoral, ¿no? es el responsable de la elección del consejo directivo, ¿no? Y el fiscal. Se deberá conformar este comité elegido en Asamblea General, el cual debe estar integrado o debe estar conformado por un presidente, un secretario y un vocal. Eso también está totalmente claro y está en el estatuto. El capítulo 5 de los libros de la organización comunal. Igual, ¿no? Acá se detalla cuáles son los libros más importantes con los que debe contar la organización comunal. Libro padrón de asociados, libro de actas de Asamblea General, libro de actas del Consejo Directivo, libro de actas de inventario, libro de caja, ingreso-egreso, y libro control de recaudos, ¿no? Entonces, estos son los libros más importantes. Si nosotros quisiéramos incorporarle algo más, sería pues el libro de control de cloro residual, que tendríamos que incorporarle. Eso no desnaturaliza el estatuto, más bien lo enriquece. Entonces, ese tipo de aportes sí se pueden realizar. Capítulo 8 de las modificaciones del estatuto y disolución, liquidación, ¿no? De la organización comunal. El artículo 45 habla de la modificación del estatuto. ¿Será posible modificar el estatuto? Claro que sí. Para modificar el estatuto se requiere en primera citación la asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles, ¿no? 50% más uno. Y con los asociados que se encuentren presentes en segunda citación, siempre que estén hábiles y que representen a no menos el 20% del total de asociados. De acuerdo, los acuerdos se adoptan con el voto del más de la mitad de los asociados hábiles concurrentes, ¿no? Entonces, sí es posible modificar el estatuto. En una asamblea general se citan todos los usuarios, se analiza qué modificaciones, qué incorporaciones se quiere hacer a este estatuto y se aprueba y se transcribe el estatuto o se pega el estatuto y se firma, se suscribe y se visa. Listo, esa es la forma más adecuada de modificar el estatuto. El artículo 46 habla de la disolución y liquidación de la organización comunal. ¿Es posible que se disuelva y se liquida esta organización comunal? Claro que sí, pero para ello sí es un poquito más exigente, nos piden, ¿no? Que debe ser acordada en Asamblea General con conocimiento de la municipalidad distrital a cuya jurisdicción pertenece. O sea, no es que ya no queremos tener JAS acá en este distrito y nos lavamos la mano. No,
tiene que tener conocimiento de la municipalidad distrital en primer lugar, entonces tiene que estar presente el responsable de ATM ese día en la asamblea. Segundo, para tomar el acuerdo de disolución y liquidación se requerirá en primera citación el voto favorable de las 2/3 partes de todos los asociados hábiles. 2/3 partes, 75%. No es 50 más 1, sino 75%. No han venido, no asisten ya. En la segunda citación, el voto favorable de los que han asistido, no sé cuántos han asistido, igual de los que han asistido tiene que ser el 75%. Entonces, así, solamente de esa manera se liquida, se disuelve la organización comunal. Pero ojo, si una JAS o si un centro poblado toma esta decisión de disolver su organización comunal prestadora de servicios de saneamiento, según la norma, la 1280, quien estaría ingresando como responsable de la prestación de servicios es la municipalidad, el gobierno local, a través de la unidad de gestión municipal, ¿no? Él se tendría que hacer cargo y tendría que elaborar sus instrumentos de gestión para prestar o gestionarlo adecuadamente y también recurrir, elaborar su propio reglamento de prestación y con ello solicitar, digamos, el cobro del pago de los servicios, ¿no? El cual definitivamente no va a ser igual que una cuota familiar, sino va a ser un poco más elevada. Entonces creo que básicamente es ello, hasta ahí es estatutos, y como complemento hemos querido un poco explicarles lo que es el reglamento, ¿no? El reglamento es el conjunto de normas o reglas que definen de manera específica cómo operativizar el estatuto. O sea, cómo ese estatuto lo hacemos aplicable, manejable y entendible para los usuarios, también para los del Consejo Directivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el reglamento? Porque el reglamento es considerado como un instrumento de manejo interno en la medida en que se define de manera temporal determinadas normas y que puede ser modificado solo en Asamblea General, asume aspectos específicos que pueden ser generales en el estatuto, como por ejemplo el monto de las tarifas, el número de días de determinadas sanciones, etc. El reglamento puede ser modificado. ¿Quiénes elaboran y aprueban el reglamento? Es aprobado por los asociados en Asamblea General de las JAS y ayuda a hacer cumplir el estatuto. Entonces, el reglamento sí o sí lo tiene que elaborar el Consejo Directivo de turno. Lo puede actualizar el Consejo Directivo de turno. Es mucho más fácil y además es mucho más recomendable. ¿Por qué? Porque el reglamento es el que también va a regular el tema de cómo se va a relacionar el Consejo Directivo y los usuarios para la adecuada prestación de los servicios. Este reglamento contiene como mínimo el objeto, el derecho de los usuarios, obligaciones de los usuarios, prohibiciones de los usuarios, requisitos para solicitar una conexión, nueva conexión de agua, de la cuota familiar, si es que tienen la comunidad desagüe, también ahí debería estar los requisitos para solicitar la conexión al desagüe, la revisión, las sanciones, reclamos, procedimientos de reclamos y otros que fueran necesarios, ¿no? Entonces, este reglamento también se puede ir enriqueciendo cada vez más de acuerdo a la realidad y el contexto de cada organización comunal, de cada centro poblado. ¿Dónde está? También está en la 205, 2010, ¿no? Prohibiciones de los usuarios, por ejemplo, vamos a hablar de algunas prohibiciones, ¿no? Está prohibido usar el agua potable para regar en cualquier otra actividad diferente a la del consumo humano. Efectuar conexiones sin autorización escrita por el Consejo Directivo de la Organización Comunal y manipular la infraestructura de los servicios de saneamiento sin autorización escrita del Consejo Directivo de la Organización Comunal. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones dará lugar a que la sanción correspondiente sea impuesta y asumida por el asociado inscrito en el libro padrón de asociados de la organización que lo represente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de las prohibiciones de los usuarios. Sanciones, ahora vamos a ver algunas sanciones. Suspensión temporal de los servicios de saneamiento si los usuarios incurren a alguna de las siguientes causales. Por ejemplo, ¿cuáles? Tener una deuda por concepto de pago de cuota familiar o de cuota extraordinaria. ¿Cuántos meses? 1, 2, 3, eso se especifica. Hacer derivaciones o conexiones de las tuberías de agua de una propiedad o predio a otra.
¿no? Cuando el vecinito nomás le está pasando el agua, tiene su sanción. Hacer uso irracional e inadecuado de agua potable que signifique desperdicio del mismo, ¿no? Uso irracional, tuberías rotas, riego, no sé, hasta su piscina de repente tiene con agua potable. Entonces, eso. Cualquier otra causal definido en la Asamblea General. ¿Se puede colocar más causales? Claro, la Asamblea General tiene toda la potestad. Multa por incumplimiento de las obligaciones de los usuarios, las cuales estarán de acuerdo a las escalas propuestas por el Consejo Directivo y aprobada en la Asamblea General. Por ejemplo, ¿qué tipo de multas? Por no asistir a la Asamblea ordinaria o extraordinaria. ¿Cuánto sería la multa? Por no asistir a la jornada de trabajo en la organización comunal, las faenas, por no asistir a la limpieza, por no asistir al tema de inspección del sistema, no sé, ¿no? Cuidado de la cuenca, reforestación, no sé, X cosas, ahí tiene que estar bien claro, ¿no? Faenas. Clausura de servicio de saneamiento si se presentan alguna de las siguientes causales. Por ejemplo, ¿qué cosa sucede y me clausuran el servicio de agua? Tener una deuda por concepto de pago cuota familiar o cuota extraordinaria. ¿Cuántos meses hay que especificar? Cualquier otra causal definidos previamente por la Asamblea General. Por ejemplo, ¿no? Son algunas que forman parte del reglamento que tenemos como modelo y se tiene que ir precisando ahí, ¿no? Entonces ahí los responsables de ATM, los promotores, los técnicos, especialistas, tenemos que tener buen manejo de este tema para ir ajustando de acuerdo a la realidad del centro poblado. De la cuota familiar. La cuota familiar es la retribución que hacen los asociados de los servicios de saneamiento del centro poblado rural, ¿no? A la organización comunal. Esta cuota familiar debe cubrir como mínimo los costos de administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitación. Menor, ¿no es cierto? 5 aspectos que debe cubrir. Cubre tu cuota familiar esos 5 aspectos. ¿Cómo se calcula? A través de un plan de trabajo bien detallado, el cual nos permite calcular un presupuesto anual, ¿no? Y de acuerdo a las tasas de morosidad, etcétera, utilizando la metodología de las UNAS, podemos calcular una cuota familiar. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante, a detalle. Pero ahora, como definición, que forma parte del reglamento, tiene que estar especificado y se tiene que fijar cuánto va a ser esa cuota y tiene que aparecer en el reglamento después de hacer toda la metodología.